Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a la webinar de Bombero a Líder. Cómo dejar de apagar fuegos y liderar con estrategia. Bueno, os agradezco mucho que os hayáis conectado esta tarde y vamos a intentar en aproximadamente una horita o algo menos daros unas estrategias y sobre todo mucha toma de conciencia de por qué a veces, por más que lo intentamos, vivimos el liderar nuestros equipos desde el modo urgencia siempre. Estamos siempre en modo supervivencia y pues cuando te trabajas un poco en esto de la conciencia, sabes que cuando vives todo el día corriendo desde la urgencia, desde el apagar fuegos, tu cerebro no funciona bien y las consecuencias, tanto físicas como psicológicas, son devastadoras para las personas, ¿no? Esta tarde intento, desde la experiencia que yo he tenido liderando equipos, más de 20 años, pues el intentar poner mucha conciencia de cómo han evolucionado los estilos de liderazgo, qué es lo que ocurre cuando lideramos en modo bombero, cuando sentimos que toda la carga de la empresa está en nuestros hombros, que la gente no tira, no se implica lo suficiente y que todo tiene que salir adelante a base de un esfuerzo personal agotador, que hace que al final miremos nuestro proyecto de empresa con una mirada de una sensación de esclavitud, de agotamiento, de no saber en muchas ocasiones si realmente merece la pena crecer y rodearte de equipos cuando, cuanto más gente tienes que dirigir, pues más devastadores para tu vida personal, para tu salud mental, para tu salud física, ¿vale? Bien, la buena noticia es que hay un cambio de paradigma en este sentido y es verdad que los estilos de liderazgo están evolucionando hacia empresas más conscientes, hacia estilos mucho más conscientes y tenemos herramientas para poder reconducir esto. Ha habido una evolución muy grande en la toma de conciencia de la importancia de cuidar del órgano que lo dirige todo en nuestra vida, que es el cerebro. Y realmente tenemos que darle un cambio de mirada al foco que tenemos puesto en cómo solucionar todos los problemas de nuestra empresa, donde siempre lo tenemos puesto en nosotros mismos. El empresario cree que todo lo que no funciona es culpa suya. Es que no está sabiendo hacerlo, es que no está sabiendo inspirar a su equipo. Y realmente es verdad que tendremos que ir hacia modelos de liderazgo lo más inspiradores posibles, pero siempre no girando el foco hacia lo personal, sino a la estructura de la empresa. Bueno, pues vamos a empezar y espero que os aporte ideas, que os aporte herramientas. Evidentemente no a todo el mundo le sirve todo lo que vamos a hablar esta tarde. Mi recomendación en mis sesiones, en mi webinar, en mis cursos de formación, siempre es llévate lo que te resuene, porque no todo te va a resonar, pero si algo te resuena, por favor, apúntatelo, llévalo a la práctica y mañana mismo empieza a hacer algo. Llévate una acción de esta webinar. Bien, pues primera pregunta que os hago. ¿Podéis iros de vacaciones en vuestra empresa, en vuestro departamento y que siga funcionando exactamente igual? ¿Podéis poneros enfermos? ¿Podéis tener un problema familiar que os haga no estar al 100%? ¿Podéis fallar en presencia física o en presencia mental en vuestras compañías? ¿O creéis que no van a funcionar si vosotros no estáis? Bueno, pues cuando esto ocurre, cuando es entonces no tenemos una empresa, no tenemos formado un departamento, lo que tenemos es un trabajo enorme que no nos permite decaer en ningún momento. Y esto no tiene consistencia en el tiempo, porque el ser humano no es un ser lineal, no es un ser que se mantenga siempre al 100%. El ser humano tiene momentos álgidos, momentos bajos y momentos neutros, pero nuestro nivel de energía se va a modificar en función de los factores externos que nos rodean, en función de nuestra salud física, de nuestra salud mental y también en función de la época del año. Nuestros biorritmos cambian contundentemente a lo largo del año en función de la temperatura, en función de las horas de luz y en función de cómo nos encontremos nosotros. Además, en muchas empresas o en muchas instituciones tenemos picos de producción, picos que nos generan un estrés más alto y para el que tenemos que estar preparados. Pero si nosotros vamos siempre en modo urgencia, no va a ser viable en el tiempo que nos mantengamos al 100%. Entonces, muchos empresarios o directores de equipo en realidad no dirigen empresas o equipos, lo que dirigen son incendios, lo que se pasan todo el día es apagando fuegos.
Bien, pues el empresario o el líder de equipo que apaga fuegos, al final lo que está haciendo cada uno de los días es salvar el día, salvar la semana, salvar un momento puntual, pero en realidad no está dirigiendo. Y el problema es que un equipo necesita dirección. Un equipo no necesita salvar los días, no necesita sobrevivir, no necesita hacer un milagro diario para que las cosas salgan adelante. Un equipo lo que necesita es una dirección que marque hacia dónde vamos, que corrija el sistema cada vez que se haga necesario y que sintamos que algo se está desajustando y donde haya una estabilidad en la que poder agarrarse todos cuando el barco se tambalea. Entonces, cuando el empresario lo que se dedica es a apagar fuegos y se dedica a salvar el día, bueno, pues al final tiene unas consecuencias devastadoras tanto para el equipo como para el líder como para la empresa. Y es que en primer lugar el equipo no aprende. Porque cuando el empresario es el que está ahí, el que toma las decisiones, el que solventa los problemas, sobre el que caen aquellas cosas que realmente desestabilizan el servicio, la producción que damos, al final el equipo se acomoda a que sea el líder el que cargue con eso. Entonces termina por no implicarse. Cuando una persona tiene algo que aportar en un espacio, pero hay alguien que lo inunda todo, con su opinión y no vale otra, con su hacer y no vale otro, cuando no deja que los demás se impliquen, pues la gente se desfonda y da un paso atrás de esa implicación y terminan por no aportar aquello que traían para aportar a la empresa. Además, la empresa pasa a depender de una sola persona que como ser humano no puede estar siempre al 100%. Y esto nos va a llevar a una situación de vivir en alerta permanente, donde el estrés crónico va a acampar a sus anchas con las consecuencias tan nefastas que esto tiene a nivel psicológico y a nivel físico. Mirad, el estrés crónico se ha normalizado mucho en esta sociedad, en el mundo de la empresa, pero la realidad es que cuando las personas están inundadas de estrés crónico, no tardan mucho tiempo en acusarlo de forma física o psicológica. Vamos a tener problemas para dormir, vamos a estar altamente reactivos, vamos a deshumanizarnos de forma progresiva de las personas de la empresa y no vamos a estar emocionalmente tan disponibles como hace falta, vamos a hacer una mala digestión, vamos a enfermar por la falta de sueño, por la falta de desconexión, de descanso, y además nos va a pasar una factura a nivel personal enorme. Eso lleva al líder a quemarse en su propio proyecto de empresa. Hay muchísimas personas que montan un proyecto, que dirigen un departamento, se supone que son las personas que son la batería del equipo, son las personas que hacen que el equipo tire hacia adelante en cuanto a visión, a objetivos, a motivación, y resulta que son ellos los primeros que solo de pensar que tienen que ir a trabajar se quieren morir, se desfondan, se queman en su propia empresa. No les gusta el proyecto, se desencantan de su profesión, de su proyecto personal. Entonces, al final es imposible que transmitamos lo que necesitamos a nuestros equipos. Y además, cuando estamos todo el día salvando la situación, es que no queda espacio ni tiempo para la estrategia. Y al final, solo hay fuegos que apagar. Y realmente el trabajo de una persona que lidera un equipo es todo lo contrario, no es salvar el día. El trabajo de una persona que lidera un equipo es marcar el camino, y para marcar el camino hay que abstraerse de la rutina del día a día, observar cómo funciona el equipo, detectar los cuellos de botella o los sitios donde haya errores recurrentes y haya que hacer reajustes en el sistema y tomar decisiones con el equipo para hacer esos reajustes. Si nosotros no dedicamos tiempo a trazar esa estrategia, la empresa pues va sin ningún foco, la empresa va perdida. Bien. A lo largo de la historia hemos tenido 4 grandes estilos de liderazgo que han evolucionado mucho y que marcan el estilo de liderazgo que ahora es necesario y que es el por el que tenemos que trabajar, formarnos y luchar. El primer estilo, el estilo de primera generación, era un estilo totalmente vertical, donde todo pasaba por el empresario y precisamente como solo había una cabeza que tomase las decisiones, que además solía ser el dueño de la compañía, el estilo era totalmente verticalizado y era un estilo de presión y de miedo, donde la gente hacía lo que tenía que hacer por el temor a ser despedido.
Después llegó el estilo de segunda generación. El estilo segunda generación empiezan a contemplar, las empresas empiezan a crecer y empiezan a contemplarse los derechos de los trabajadores, empiezan a dársele días libres, a entender que si el trabajador está bien es más productivo y es más humano el dirigir personas y, bueno, de alguna manera al final empiezan a establecerse hitos de meritocracia por esfuerzo personal. Eran momentos donde todo se valoraba a base de horas, de esfuerzo, de mucho ceder en pro del trabajo y donde prácticamente se vivía para trabajar. Después llegó el estilo de liderazgo de tercera generación. Las estructuras empezaron a hacerse más horizontales, las empresas empezaron a hacerse más grandes y es verdad que se generaron estilos de liderazgo muy difusos, donde no había un procedimiento para liderar a través de una cultura de empresa y eso hacía que los departamentos funcionaran mejor o peor en función de la personalidad de cada líder. Esto hacía que en una empresa no hubiera una homogeneidad en los estilos de liderazgo y entonces había empresas donde en unos departamentos donde el líder tenía unas aptitudes naturales para liderar personas funcionaran fenomenal y en otras que por meritocracia había gente que había llegado a líder sin tener demasiadas aptitudes personales, pues se generaba una tensión importantísima, una falta de productividad, muchos conflictos, mucha rotación de personal por culpa de esos estilos de liderazgo no definidos y tan difusos, ¿no? Había una confusión en la cultura de la empresa. Bueno, todo esto ha ido evolucionando y a día de hoy estamos en el estilo de liderazgo de cuarta generación. Es un estilo de liderazgo sobre todo inspirador. Esto significa que hay un cambio de paradigma total, porque ahora no es el equipo el que trabaja para el líder, sino es el líder el que trabaja para el equipo, para que el equipo pueda hacer su trabajo. Hay un desarrollo brutal en las habilidades de liderazgo donde se tienen muy presentes las soft skills famosas que hacen falta para poder dirigir equipos y poco tiene que ver con la preparación técnica pura y dura del líder que llega a dirigir un equipo de personas, donde hay una cultura de liderazgo marcado, donde las empresas forman y entrenan a sus líderes para que todo el mundo sea liderado con unos criterios homogéneos que definan la marca empleadora de la compañía y donde las empresas sean mucho más conscientes con todos los interlocutores con los que trabaja. La empresa hasta ahora había hecho todo el esfuerzo, toda la focalización estaba hacia el cliente externo, pero ahora se tiene bien claro que o cuidamos y hacemos un trabajo muy profundo con el interlocutor llamado cliente interno, que es nuestros propios colaboradores, o hacemos un trabajo muy profundo ahí, o tenemos muy complicado captar talento y mantener el talento en nuestras empresas, que son las que le garantizan el futuro. Bien, pues en este proceso en el que hemos trabajado para evolucionar estos estilos de liderazgo, es verdad que todavía se siente que algo ha fallado, que los equipos no terminan de implicarse y hay una gran queja, sobre todo con las nuevas generaciones, de que tienen una actitud muy diferente, por supuesto, a la generación anterior ante la vida laboral, que tiene cosas muy comprensibles y otras que vienen determinadas por la manera en que han sido educados y la poca resiliencia que han desarrollado porque han sido sobreprotegidos por una generación de padres que sufrieron bastante para llegar a donde han llegado y les han facilitado demasiado el camino a sus hijos, pero sobre todo es una generación a la que la empresa tiene que adaptarse sí o sí y tenemos que encontrar un modelo de liderazgo que haga que el talento quiera quedarse con nosotros. Se han probado muchas cosas, las empresas no paran de probar multitud de acciones para intentar motivar a sus equipos, retroalimentarlos, intentar que las personas, vayan contentas a trabajar, se sientan bien, pero no se termina de conseguir. Y ahí, cuando no se termina de conseguir, salvo a base de muchos esfuerzos que se van haciendo, el empresario al final cree que el problema está en él, que no es capaz de llevar esa empresa hacia adelante, que no es capaz de transmitir lo que necesita transmitir a su equipo. Vale. Bueno, pues hay muchas acciones que se han ido haciendo a lo largo de este tiempo que ayudan muchísimo, que han aliviado mucho la tensión en el trabajo porque
indudablemente en años anteriores, los últimos 30, 40 años en los entornos laborales, se ha sufrido muchísimo en el entorno laboral, sufrimiento que se ha tenido guardado en los cajones, que se ha normalizado y que ha pasado una factura enorme, enorme a nivel físico y a nivel psicológico para los trabajadores en general. Esto a partir del 2020, cuando pasamos la crisis del COVID, se tomó mucha conciencia de ello porque se produjo lo que se llamó la gran fuga de trabajadores que cuando pasaron unos meses fuera de sus compañías o teletrabajando porque no podíamos ir a las empresas, tomaron conciencia de cuánto sufrimiento pasaban en los entornos laborales y decidieron abandonar sus trabajos. Hubo una fuga masiva de trabajadores y las empresas empezaron a tomar conciencia de que cuidar psicológicamente y físicamente a los trabajadores era algo fundamental. Se han hecho muchas acciones para intentar que el trabajador esté mejor en las empresas, pero estamos viendo que esto todavía hace aguas y hay que ir mucho más profundo en este sentido. Cosas que hemos hecho, se ha incentivado, incluso cosas que son obvias. Yo he estado en empresas donde se da un incentivo al trabajador si llega puntual. Evidentemente, en la cultura de la empresa hay que transmitir que la puntualidad es un valor de respeto. Pero bueno, de momento se incentiva y todo, ¿no? Porque en esa actividad desesperada porque los trabajadores estén bien. Se ha hecho a base de trabajar duro y dar ejemplo por parte de los líderes, que han sido los primeros en llegar, los últimos en irse, los no desconectar nunca, estar siempre disponibles, no parar de formar y de dar talleres a los trabajadores, que por un lado es absolutamente necesario. La formación no es un gasto, es una inversión que siempre va a enriquecer y que va a darle la sensación a los trabajadores de que tienen un plan de carrera en las compañías y eso siempre motiva al trabajador, pero el líder también se ha planteado estar siempre 24/7 disponible para sus equipos sin poder desconectar, con lo importante que es. Se ha hecho desarrollo de procesos y procedimientos lo más claros posibles, pero no se tiene en cuenta que cuando se desarrolla un sistema de gestión o un sistema de procedimientos y de procesos, tienen que estar en reajuste permanente, porque el mercado está en un reajuste permanente. Entonces, no podemos conformarnos. Ahora, si antes ya cambiaban rápido las cosas en las empresas, ahora el cambio es continuo. Vale. Además, el líder se ha centrado más en supervisar permanentemente el trabajo de todos y no se ha sabido delegar de forma definitiva, de manera que hay una dependencia en la toma de decisiones que es absolutamente agotadora para los líderes. Se ha hecho un feedback con demasiadas reuniones. Si tú entrevistas a trabajadores de grandes compañías, la gran mayoría piensa que hay un montón de reuniones que sobran, que no son necesarias y que hay exceso de información, que además con la sensación de que no sirven para nada. Y luego hay un salario emocional que se trabaja muchísimo en las empresas para intentar incentivar o motivar a los trabajadores, pero que cuando se normaliza y se genera el derecho adquirido de cualquier salario emocional, pues de nuevo las cosas que hacen agua vuelven a aparecer. Entonces tenemos que indagar un poquito más en qué está pasando, porque la verdad es que el resultado es que el 60% de los empresarios o de los directores del departamento viven sus trabajos con una sensación de soledad inmensa, donde creen que los equipos no terminan de implicarse. Esto no se puede normalizar, no puede ser la norma, porque si lo hacemos, el problema es que las empresas no van a mejorar y los líderes cada vez van a liderar más en modo drama. ¿Y qué es liderar en modo drama? Pues por un lado es estar muy enfocado hacia las circunstancias externas, es decir, muy preocupado de lo que los demás van a pensar de mí como líder, y eso va a hacer que pierda el foco en la estrategia, que pierda mi autenticidad, que pierda mis objetivos de vista y me centre más en que los demás me acepten a yo querer hacer las cosas que quiero hacer. Esto nos mete en una sensación de valía personal en lo que opinen los demás de mí y va a hacer que nos inunde de forma inevitable el síndrome del impostor, donde voy a sentir que en realidad no soy un buen jefe, no soy capaz de motivar a mi gente no me aprecia, no se implica en mi proyecto porque no es demasiado bueno. Vamos a tener demasiado miedo a equivocarnos y entonces podemos caer en estilos de liderazgo pues muy lentos en la toma de decisión y en los cambios. Luego va a aparecer el miedo a no estar a la altura de las circunstancias y a pensar que mi propio equipo no me valora como líder.
Y luego, pues vamos a marcar nuestro estatus personal basado únicamente en los resultados profesionales y en cómo te estima el equipo, tus colegas de profesión, tus resultados financieros. Bien, las consecuencias de esto, cuando un líder está en esta situación, pues tristemente las consecuencias son que se apega a tener razón por desesperación y empieza a tener estilos de liderazgo mucho más tiránicos, mucho más basados en la presión, estilos de liderazgo totalmente obsoletos y antiguos, porque se te acaban los argumentos para convencer a tu equipo, una autoexigencia brutal, porque para poder exigir tanto a tus equipos, tú tienes que dar un ejemplo bestial. Entonces el problema es que el nivel de autoexigencia va a ser, bueno, pues prácticamente inviable a lo largo del tiempo y donde no va a haber momentos de desconexión. Y si una persona no tiene momentos de desconexión en su trabajo, es imposible que haga un reset, que mire las cosas desde fuera, que coja objetividad, que salga de las rumiaciones enfermizas que nos meten en estados de estrés crónico y que mantenga una buena salud física y psicológica. La autocrítica suele ser muy destructiva, no es nada constructiva, es decir, va a generalizar, me va a etiquetar como incapaz, va a hacer que mi diálogo interno sea, bueno, pues bastante humillante hacia mí mismo y entonces esto va a hacer que mi autoestima caiga en picado y que no me sienta capaz de llevar esto. La sensación de tristeza nos va a inundar y vamos a vivir el trabajo realmente como un auténtico drama. Bueno, al final, como consecuencia, buscas o huyes del conflicto, ¿vale? Para quitarte esas sensaciones tan desagradables que se producen cuando te tienes que enfrentar a la realidad de las compañías. Hay una dificultad bestial para mantener el equilibrio y vamos a vivir en constantes picos de sierra, tanto emocionales como productivos, y el estrés crónico está asegurado con las consecuencias que ello tiene. En este escenario, el empresario pasa a ser bombero. Pasa a ser bombero y deja de ser un líder estratégico. Y cuando pasamos a ser bombero, adoptamos 3 posibles roles. Está el líder salvador, el líder verdugo y el líder víctima. Y ninguno de ellos va a conseguir que la empresa mejore. ¿Cómo funcionan estos roles de liderazgo? El estilo salvador es ese que piensa, si yo no lo hago todo, esto se hunde. Entonces no puedes desconectar nunca, no puedes tener un momento personal complicado donde tengas que ausentarte, no puedes enfermar, no puedes irte de vacaciones, no puedes tener un acontecimiento familiar importante que haga que te ausentes de la empresa. Se sobrecarga de tareas que no le corresponden y va a empezar a coger todo lo que considere que no funciona en el equipo, se lo va a echar encima el líder. Interviene constantemente en problemas del equipo, con lo cual no va a dejar que la gente se desarrolle y desarrolle posibles soluciones, va a acomodar a sus equipos, no va a saber delegar y si delega en algo porque no llega, en cuanto vea que falla lo más mínimo, va a recuperar esa tarea. Da soluciones en lugar de desarrollar a las personas, todo el tiempo va a querer estar dando soluciones y evita que el equipo aprenda de sus errores. Entonces los equipos no crecen, los equipos son pues personas acomodadas que ejecutan tareas pero que no se implican en su grado de responsabilidad. Y luego el impacto en el equipo es bestial. Hay una dependencia absoluta del líder donde nadie toma decisiones que no sean básicas. Hay una autonomía que desaparece totalmente y entonces el líder tiene 50 interrupciones diarias porque todo el mundo le consulta cada pequeña decisión. Hay una falta de responsabilidad bestial donde la gente solo asume su tarea y los equipos se acomodan y son poco maduros. Al final son equipos que sientes que, bueno, pues que no te pueden sacar la empresa hacia adelante. El coste personal ahí para el líder es devastador. Hay un agotamiento que va a llegar a un punto de no poder con él. Hay una frustración permanente donde piensas que la gente no tiene ganas de trabajar y en realidad se ha provocado por el estilo de liderazgo y es una sensación de estar muy solo en la empresa. Luego está el rol verdugo. El rol verdugo es el que se aferra al tener razón para así sentir seguridad. Ese funciona, bueno, pues la persona reacciona desde la presión. Es el estilo de liderazgo más antiguo. Presión, ataca, controla permanentemente y culpa de todo lo que sale mal al equipo. Bueno, pues las conductas son comunicación muy abrupta, muy agresiva o pasivo-agresiva, irónica, ¿vale? Que va a hacer sentir muy mal a la gente y la gente no va a querer ir a ese trabajo. Un foco constante en el error, no en el aprendizaje.
un control excesivo que va a hacer que la gente de nuevo no se implique, porque cuando tenemos un exceso de necesidad de control, lo que hacemos sin darnos cuenta es manipular a la gente, ningunearla y que todo se tenga que hacer bajo nuestro criterio, con lo cual no dejamos que la gente aporte lo que tiene que aportar. Castigo o reproche ante los fallos, pero no se va a valorar el acierto, con lo cual se va a sentir mucha injusticia percibida. Baja la tolerancia a la frustración, es decir, vamos a tener la necesidad de que todo salga como esperamos, y cuando no salga, pues vamos a entrar en unas sensaciones de rabia, de tristeza y de impotencia muy difíciles de sostener. El impacto en los equipos, pues vivir con miedo, que eso significa estrés crónico, y estrés crónico significa no son productivos, bloqueo permanente, ocultación de errores, que eso nos puede costar pues que los errores se paguen muy muy caros, una baja motivación, con lo cual tendremos mucha rotación de personal, y un clima tóxico, porque donde hay miedo todo el mundo está a la defensiva. Entonces, si hay miedo, la gente no se comunica y va a haber más conflictos, más tensiones, más competencias internas. El coste personal para el líder es bestial, aislamiento brutal, conflictos constantes que va a tener que estar resolviendo continuamente, un desgaste emocional también insostenible a lo largo del tiempo, y una pérdida de credibilidad a medio plazo con el equipo y con los interlocutores externos que se va a denotar. Y luego está el último de los roles, que es igual de malo, que es el de víctima. El líder que se percibe superado y que cree que no puede hacer nada para ello, ¿vale? No tiene capacidad de influencia en su equipo para que algo mejore. Es derrota total, ¿no? Entran en patrones de queja frecuente, que la queja, si tomamos un poco conciencia de qué es, quejarse solo es el llevar hacia afuera la responsabilidad de lo que yo no quiero asumir cuando las cosas no salen bien. Entonces entramos en ese rol de queja constante, culpando a todo lo de fuera. Luego, pasividad en la toma de decisiones y en los problemas, porque siento que no hay nada que hacer. Evita el conflicto, con lo cual pues no va a haber reajuste de las cosas cuando no se hagan bien. Se justifica constantemente ante su falta de acción, y una baja iniciativa total para que el equipo sienta que hay un faro hacia el que ir, ¿no? El impacto en el equipo es devastador: desorganización, falta de dirección, sensación de abandono y equipos desalineados. Y el coste personal para el líder es una desmotivación absoluta, donde piensas que te has equivocado y que este no era tu proyecto, y si no lo cierras a lo mejor es porque financieramente no te lo puedes permitir. Un estrés crónico que te va a pasar una factura enorme a nivel de salud física y mental. La sensación de que sencillamente no estabas a la altura profesional y no lo has conseguido, y una sensación de fracaso personal enorme. Entonces, cuando nosotros trabajamos desde la urgencia, desde el drama, cuando estamos todo el día salvando el día, pero no dirigimos la empresa con estrategia, este es el peligro. Podemos llegar a uno de estos tres patrones que para nada tienen que ver con el líder que necesita una empresa. Estos perfiles de liderazgo no aportan mejoras ni en colaboración, ni en eficiencia, ni en innovación, ni en nada en las compañías. Prácticamente son compañías devastadas. Entonces, ¿cómo pasar de bombero a líder? Bien, lo primero, trabajando la responsabilidad individual. La responsabilidad individual del líder. El líder tiene mucho trabajo que hacer, pero no es a base de hacer tareas, de apagar fuegos, de cubrirle las espaldas a los trabajadores. El líder tiene unas funciones completamente diferentes a eso, y que le dedicamos muy poco tiempo a las funciones más importantes del liderazgo. Es el desarrollo de una cultura de empresa basada en 4 pilares. Establecer una estructura muy clara, hacer o construir un sistema de trabajo y gestión que realmente funcione y que todo el mundo tenga claro. Trabajarnos muchísimo la comunicación interna y la comunicación externa en la compañía, que son los pilares para que las cosas estén coordinadas, haya equipos reales y funcionen. Y luego, trabajarse el líder desde la responsabilidad personal en esos soft skills que necesitan los líderes que están al servicio de sus equipos y que no piensan que es el equipo el que está al servicio del líder. Y vamos a ver un poquito lo que nos dé tiempo de esto, ¿vale? Para trabajar en la estructura de un equipo, para pensar en cómo trabajar la estructura de mi equipo, ¿vale? Esto viene desde el propósito de la compañía, es decir, tengo que tener clarísimo para qué tengo un equipo, hacia dónde voy, qué es lo que queremos hacer, qué servicio queremos dar y cuál es el alma del negocio, basado en una serie de valores
que se establecen, es decir, yo quiero dar un servicio o un producto desde una escala de valores que den al cliente una experiencia de cliente determinada, que es lo único que me puedo diferenciar. Porque los servicios y los productos están todos en el mercado y los tiene todo el mundo. Todo el mundo puede ofrecer lo mismo que tú. Y si eres innovador, en 5 minutos te pueden copiar. Lo único que te puede diferenciar de la competencia es que tu experiencia de cliente sea diferente. Y para eso tienes que establecerlo desde el propósito de la propia compañía. El propósito no puede ser el producto o el servicio. El propósito tiene que ser la experiencia que tú le das a un cliente que consume ese servicio o ese producto. Y desde ahí tenemos que trabajar en 7 pilares. 1, la visión estratégica, que ahora la vamos a desarrollar un poquito. Los objetivos del negocio, los roles y las responsabilidades que tiene cada una de las personas de mi equipo, que tienen que estar súper establecidas y no puede haber dependencia en la toma de decisiones, estándares y protocolos muy claros, donde todo el mundo en un momento determinado sea sustituible, porque si no hay protocolos claros para que algo en nuestra compañía dependa de una sola persona, estamos poniendo en peligro el proceso. Luego, por supuesto, un estudio de los resultados financieros. Uno de los propósitos de la empresa, evidentemente, tiene que ser viable económicamente. Y luego, establecer una marca empleadora donde yo me trabaje una estrategia para que la experiencia de mi cliente interno, es decir, de mi colaborador, de mi empleado, sea buena y quiera trabajar conmigo. Y no solo quiera trabajar conmigo, quiera crecer conmigo y quiera aportar todo su potencial a mi proyecto. Hay que trabajarse esa marca empleadora. Si simplemente me creo que mi marca empleadora es dar trabajo y pagar un sueldo a la empresa y darle algunos beneficios como salario emocional, estoy muy equivocado, ¿vale? Tenemos que trabajarnos la experiencia del trabajador. Y luego un sistema de comunicación externa que me haga tener en el mercado de forma adecuada, ¿no? Y no me quede obsoleto. Entonces, para trabajarnos la visión estratégica, a grosso modo, tenemos que tener clarísimo quiénes somos, qué queremos, cuál es la experiencia del cliente que ofrecemos. De verdad, ¿el producto es importante? Claro que sí. ¿El servicio es importante? Claro que sí. Pero la experiencia del cliente es lo que va a hacer que el cliente decida si te consume o no te consume. Y ahí tenemos que trabajarnos muchísimo. Ahí tenemos que consolidar a todo nuestro equipo para que haya un equipo que actúe en coherencia. Yo no puedo tener un producto fantástico, trabajado con un marketing increíble y que luego resulte que la persona que tiene que contactar con el cliente en algún tipo de atención directa con el cliente final sea una persona que no vaya en coherencia con todo lo que estamos vendiendo a través de redes, de comunicaciones comerciales, etcétera, etcétera. Es decir, cuando alguien me compra a través de un canal de venta, cuando luego llega a la empresa, llega a la persona que tiene que hacer realidad esa venta, tiene que haber una coherencia con lo que estoy vendiendo. Si yo vendo una imagen de empresa elegante, preparada, profesional, luego necesito encontrar eso cuando contacte con la empresa. Si vendo respeto hacia el cliente o atención individualizada, luego tiene que encontrar esa coherencia. Si a mí me has vendido unos conceptos que me han hecho llegar a ti y luego no lo encuentro en tu equipo, automáticamente voy a pensar que me has engañado y me voy a ir rápidamente. Para eso tenemos que definir los valores de la empresa, establecer una serie de valores claros donde formemos a nuestros trabajadores en cómo llevar esos valores a la experiencia cliente, cómo llevar esos valores a la interlocución entre las distintas personas con las que se van a relacionar, compañeros, proveedores, clientes, ¿vale? Tenemos que establecer esa escala de valores para que todo el que trabaje en mi compañía transmita aquello que yo quiero transmitir y que además estoy vendiendo a mis clientes. Luego, mirar más allá de la urgencia. Por supuesto, hay que anticiparse a los problemas y para eso hay que tener muy claros los procesos que voy a hacer y tengo que tener una visión muy estratégica, unos tiempos para marcar la estrategia donde el líder se abstraiga de la locura del día a día y puedan observar los cuellos de botella que se producen, los errores recurrentes para estar en un reajuste permanente de los sistemas.
Porque si no detectamos los cuellos de botella, si no detectamos los errores recurrentes y no vamos reajustando el sistema, nos vamos a quedar obsoletos en 0, El bombero reacciona ante los problemas. El líder crea condiciones para que ocurran lo menos posible. Y para eso, sí o sí, el líder tiene que tomarse su tiempo para mirar esta visión estratégica. Yo os pregunto, a los que estáis liderando equipos, ¿cuánto tiempo os tomáis a la semana para pensar en cómo está funcionando vuestro equipo, en cuáles son los errores recurrentes que tienes, cuál es el clima que se respira en el equipo de trabajo y si hay alguna reclamación o queja continuada que no se esté atendiendo, y cuáles son los cuellos de botella donde se pone en peligro que la producción sea adecuada y vaya en los tiempos adecuados? Eso es trabajo del líder del equipo y tenemos que agendarnos sí o sí momentos para esa revisión todas las semanas. Y además en las reuniones que hacemos con nuestros equipos tenemos que tener muy bien establecidas esas reuniones para poder recibir la información que necesito para poder hacer ese estudio estratégico de forma permanente y no tener miedo a los reajustes. Hacer los reajustes con las personas que realmente luego están en el campo de batalla, que son nuestros trabajadores. Siempre que planteemos un reajuste del sistema tendrá que ser consensuado con las personas que luego lo van a llevar a cabo para ver que son viables. Bien, por supuesto, un líder que quiera trabajar en un liderazgo real y no en la urgencia tiene que tener un sistema de trabajo en objetivos del negocio. Siempre tenemos que trabajar de forma explícita objetivos a corto plazo, a medio plazo y a largo plazo. Y en esos objetivos que tienen que ser muy concretos, de verdad, hay que llevarlo a una concreción brutal. El problema de los objetivos es que siempre son abstractos. Los objetivos tienen que ser súper concretos y cada objetivo tiene que ir acompañado del siguiente estudio. Definir exactamente qué quiero conseguir con toda la especificidad posible. Por ejemplo, si lo que quiero es decidir vender 3.000 euros más al mes, tengo que ponerme el objetivo de vender 3.000 euros más al mes y no puedo decir facturar más, ¿no? Tenemos que poner un objetivo súper concreto. ¿Quién son los responsables de ese objetivo? Y hacerlo con nombres y apellidos y hablar con esas personas y consensuar que asumen la responsabilidad de llevar a cabo ese objetivo. ¿Qué recursos vamos a necesitar humano, económico y de tiempo para desarrollar, y técnico para desarrollar ese objetivo? Tenemos que definir si tenemos esos recursos o no, si es viable el objetivo porque dispongo de esos recursos y estoy dispuesto a ponerlos al servicio de los responsables o no. ¿Qué plazo exacto me doy para conseguir ese objetivo? Es indispensable. Si no hay un plazo de cierre, el objetivo se va a diluir. Y luego, ¿cuándo voy a hacer una revisión antes de que llegue el plazo para ver si el objetivo hay que reajustarlo porque nos hemos equivocado en algo, en la viabilidad del mismo? Cada pequeño objetivo de la empresa tiene que llevar este estudio. Si no, no va a funcionar. Y luego tiene que haber una política de objetivos. Esta política de objetivos es responsabilidad del CEO. Es verdad que el CEO va a coger mucha información de sus colaboradores y va a recibir muchos objetivos que le van a pedir desde sus trabajadores. Pero la toma de decisiones de qué objetivos se llevan adelante y cuáles no se llevan adelante es del CEO. Luego tiene que haber unas normas de trabajo establecidas en la cultura de la empresa, donde desde el valor del respeto se van a cumplir a rajatabla y se tienen que establecer líneas rojas conocidas por todos que no se pueden superar en mi entorno de trabajo. Por ejemplo, el trato desde el respeto a todos los trabajadores. Mirad, yo he trabajado en empresas súper serias que tenían una visión estratégica magnífica, que tenían un crecimiento astronómico en facturación, que eran empresas denominadas a nivel externo de gran éxito. Sin embargo, tenían una tensión en los recursos humanos porque había muchísima rotación, porque no había unas líneas rojas marcadas en cuanto a cómo se trataban en las distintas jerarquías los trabajadores. Y había unas situaciones de abuso y de maltrato de jerarquías más altas hacia abajo que hacían que los trabajadores no quisieran estar allí. Entonces había una desalineación total entre los objetivos de la compañía, incluso el propósito de la compañía,
con la experiencia que luego tenía el trabajador por culpa de no establecer unas líneas rojas inquebrantables. Es importantísimo establecer determinadas líneas rojas en nuestros trabajadores, en nuestros equipos, que nadie tenga la potestad de poder saltárselas. Y por supuesto el CEO tiene que dar ejemplo. Bien, en cuanto a roles y responsabilidades, cuando tú revisas tu estructura, te tienes que hacer una serie de preguntas que son súper útiles y que, aunque parezcan de verdad súper lógicas, muchas empresas no se las terminan de hacer con el argumento general de no hay tiempo. Pero es imprescindible para que una empresa funcione que sepamos. ¿Todas las funciones de la empresa tienen responsables? Yo cada vez que voy a una empresa o trabajo con algún departamento en formación, descubrimos cosas que no son responsabilidad de nadie. Todo el mundo tiene, todas las tareas de la empresa tienen que tener un responsable, no un ejecutor, un responsable, que dé explicaciones si no se hace, por muy bajo que esté en la jerarquía de la compañía. Esto es como la cultura japonesa, en esto nos enseña muchísimo. Los japoneses sabéis que funcionan bastante mejor que nosotros en productividad. Bueno, pues ellos, por ejemplo, en el orden de sus espacios, que el orden del espacio marca cómo está el orden en tu mente, tienen una teoría que es fantástica y es todo lo que tienes en tu vida y que hace un servicio para ti, bien sea en tu casa o en tu puesto de trabajo, tiene que tener un lugar. Si algo no tiene un sitio, irá a un sitio que se llama cajón desastre. Y ese cajón desastre será el que desordene tu mente, porque sentirás que pierdes el control. Pues todas las funciones en tu empresa tienen que tener un responsable. ¿Hay alguna función que no tenga un responsable asignado? Porque esas funciones las suelen adquirir personas que están liderando equipos de una manera en modo bombero. Vale, ya lo soluciono yo. Suelen ser un rol salvador, pero al final se sobrecargan y se hacen ineficientes porque no hacen el trabajo que tienen que hacer, están todo el día apagando fuegos. Hay funciones que se solapan porque el problema también es la coordinación. Si yo tengo las funciones muy bien definidas y tengo responsables para todo, pero no lo coordino de manera que haya funciones que se solapen, pues al final estoy perdiendo flujo en la producción. Entonces tenemos que analizar muy bien si está todo bien coordinado. ¿Está claro qué decisiones puede tomar cada rol sin supervisión? Es imprescindible que tengamos muy claro y podamos transmitirle a los trabajadores que pueden decidir sin consultarle a nadie. Porque de eso se trata la responsabilidad. Si tú tienes la responsabilidad de una tarea, tú tomas las decisiones en esta tarea. De vez en cuando analizaremos tus resultados, pero tú tienes que tomar decisiones sin supervisión. Si no, no me sirves como responsable. ¿Está definido qué es un trabajo bien hecho y qué no está permitido? Las famosas líneas rojas. Hay que definir, mirar, se espera esto de ti. El control del desempeño, la evaluación del desempeño es fundamental, no solo para la empresa, sino también para los trabajadores. Yo he trabajado por cuenta ajena en ocasiones donde han pasado años sin que yo tuviera claro si mis jefes estaban contentos con mi trabajo o no. Porque nadie hacía una evaluación de mi desempeño. Y entonces vives con una incertidumbre brutal donde, en función del estado de ánimo del jefe, que te trata mejor o peor, no tienes muy claro si en realidad está contento contigo o no. Y vives de verdad con mucho miedo esa sensación. Porque tú tomas decisiones. Yo siempre he sido una persona muy implicada y he tenido puestos de muchísima responsabilidad, pero cuando no he tenido claro si mi jefe me evaluaba mi desempeño y sobre todo no me lo ha transmitido, pues he vivido con muchísima incertidumbre en mi puesto de trabajo. Y luego, ¿qué responsabilidades no se pueden delegar? Hay algunas que no se pueden delegar, que es la visión y la estrategia, por supuesto. Eso tiene que salir desde arriba, desde el líder. La creación de una cultura de cómo se comporta la gente que trabaja en este espacio, ¿vale? De qué valores, y otras que puedan surgir y que, no sean responsabilidad nada más que del líder, ¿vale? En cuanto a estándares y protocolos, esto es verdad que está bastante trabajado en las empresas, pero hay que tenerlo muy claro, no solo por un sistema de gestión o de calidad para poder pasar una auditoría, que es lo que les pasa a muchísimas empresas. Tenemos que ir un poco más allá, por favor. Tenemos que definir cómo se hacen las cosas, reducir las improvisaciones, porque entonces vas a depender de que el trabajador sea más o menos proactivo, de que esté mejor psicológicamente, de que esté mejor físicamente, de que la vida le vaya mejor.
Entonces tú no puedes depender de eso. Garantizar la coherencia en el trabajo, es decir, si sabemos, si todo está protocolizado, una persona se puede ir de vacaciones que la persona que lo sustituye lo va a hacer prácticamente igual, al 95%. Aprender de los errores, no buscando culpables, sino buscando encajar o reajustar los sistemas, porque cuando hay errores es que falla el sistema, no es que las personas no hacen bien su trabajo. Entonces no busques culpables en los errores, siéntate donde haya habido el error con la gente y veamos qué podemos hacer para ajustar el sistema. Por supuesto, resolver los cuellos de botella que muchas veces surgen, sobre todo cuando estamos sometidos a campañas, ¿vale?, extraordinarias de ventas o lo que sea, temporales, y hay que resolver esos cuellos de botella anticipándose, nunca en plena campaña. Tú tienes que anticiparte a tus cuellos de botella, y eso te lo van a dar los históricos de venta. Generar seguridad y eficiencia. Es decir, generar seguridad en tus trabajadores es generar seguridad psicológica, seguridad jurídica, eficiencia de los procesos. Es decir, establecer estándares y protocolos lo que hace es que tu gente trabaje más tranquila, con menos estrés. Y si trabaja con menos estrés, definitivamente va a ser inmensamente más productiva y más implicada. Cuando las reglas están súper claras, el equipo coge autonomía y el líder puede empezar a desprenderse de esa sensación de que sí, que todo depende de él. Bien, os he hablado un poco de la marca empleadora. Esto es un paradigma que ahora es uno de los grandes retos de todas las compañías. Quien no capte talento joven está muerto. Está muerto, porque para empezar, la inteligencia artificial ya está aquí. Si alguien puede ponerla en marcha en las compañías, son las mentes jóvenes. Las mentes mayores solo se pueden adaptar, pero no van a integrarlo de forma orgánica. Entonces, necesitamos talento joven sí o sí, más que nunca en las compañías. Entonces, es imprescindible desarrollar y construir una marca empleadora atractiva para la gente joven. Dejemos ya de quejarnos de la gente joven, por favor. Dejemos ya la queja de esta generación que la hemos fabricado nosotros y que ahora no tenemos que lamentarnos, y hagamos algo para que la gente, cuando entre en nuestras empresas, quiera quedarse. Y para eso, pistas. Manual de empresa, es decir, en esta empresa hacemos esto, tenemos este propósito, funcionamos con esta escala de valores, todos nos tratamos de esta forma, hay estas líneas rojas, estos son los eventos que hacemos al año, estos son los objetivos o las reuniones que hacemos para poder retroalimentarnos. Así se evalúa el desempeño, es decir, cuéntale al trabajador dónde se mete y que conozca la empresa con transparencia. Que haya un sistema de comunicación interna eficaz, gran reto para la mayoría de las empresas, que todavía de verdad llevamos 30 años trabajando en la comunicación interna de las empresas y siguen sin funcionar porque hay mucha resistencia por parte de la dirección. Manuales de bienvenida que vayan más allá de un folleto de publicitario de qué es la empresa. Un manual de bienvenida es darle al nuevo empleado un elemento para que pueda conocer la empresa sin angustia, sin estrés, donde se le explique dónde está todo, a quién tiene que acudir para cualquier duda, cómo conseguir sus claves para entrar en los sistemas, quién le va a formar, cuál es el training que va a recibir. Establecer un protocolo de bienvenida real, donde el training que le hagamos a un nuevo trabajador sea de acompañamiento, no de abandono como hacen muchas empresas, y una política de personal coherente y que se mantenga para todas las personas. Crear un entorno donde la gente quiera estar es lo que nos va a dar el éxito con las personas, ¿vale? Y para eso tenemos que ser coherentes con lo que se dice y con lo que se hace, porque muchas empresas venden que son una familia, que cuidan de sus trabajadores, y luego depende de las personas que te dirijan directamente y se les permite tener estilos tiránicos, ser apagafuegos, y no puede ser. Tenemos que detectar todas las personas que lideren personas, tienen que estar formadas en estilos de liderazgo de este tipo. Vale. Y por último o por penúltimo, tenemos que recordar, porque esto ya se sabe hace mucho tiempo, cuáles son las habilidades que tiene que tener un líder que trabaja para su equipo. Antiguamente se pensaba que un líder era una persona que daba órdenes y que tenía una posición de poder. Pero fijaos el cambio que ha habido. Creo que esto es muy gráfico y lo dice todo. Ser líder no es nada fácil.
Para ser un buen líder tienes que trabajarte la escucha activa y que tu equipo se sienta escuchado, porque como no se sienta escuchado, ni se siente respetado, ni se siente valorado y por lo tanto se desimplica. Tiene que haber un sistema de aprendizaje continuo para todo el mundo y eso tiene que ser a base de un feedback real, de una comunicación interna real y donde el líder esté dispuesto a aprender de todo el mundo, de su equipo. Donde haya una estrategia, haya tiempo para estudiar esa estrategia por parte del líder, tiene que ser una de sus funciones más importantes porque el equipo lo va a percibir, si no el equipo percibe que allí nunca cambia nada y se desfondan. Tiene que ser consciente de la influencia que tiene. El líder del equipo es una especie de influencer, que esta palabra ahora la entendemos todos. Es decir, cuando tú dependes de una persona, cuando tu continuidad en un puesto de trabajo depende de una persona, tú de forma inconsciente estás todo el tiempo mirando a esa persona. Entonces, en función de cómo se comporta esa persona en las situaciones difíciles, en los momentos buenos, en los momentos malos, en los momentos de tensión, así voy a actuar yo. Porque yo voy a hacer un efecto copiado de la cultura de la empresa para encajar. Si yo tengo un líder que es un jeta, el equipo será unos caraduras. Si tengo un líder que esconde la mano cuando hay un error, pues todo el mundo va a esconder errores. Entonces, tenemos que dar ejemplos sí o sí, porque somos la influencia de nuestro equipo. Un líder tiene que transmitir pasión hacia sus trabajadores y evidentemente esto no es fácil porque nosotros también, los líderes, somos seres humanos y pasamos momentos de todo tipo, pero lo siento, tendrás que hacer un trabajo de entrenamiento mental para no bajar la guardia en ese sentido, porque tú eres el cargador de tu equipo. Si tú no llevas esa pasión, si vas desfondado a trabajar, si te quejas, si te lamentas, si criticas a los clientes o si hablas mal de los interlocutores de tu empresa, bajas la batería de todo el mundo y no va a haber fuerza para afrontar la dificultad. El líder tiene que ser una persona con una capacidad para ser flexible y adaptarse a todo lo que venga, porque el sistema está en continua revisión, en continuo ajuste y no podemos tener resistencia al cambio. Las empresas con resistencia al cambio, de verdad, con los tiempos que nos vienen, no tienen futuro. Luego tiene que ser muy congruente con lo que dice y con lo que hace. Yo no puedo pedir esfuerzos y luego no hacerlo yo. Yo no puedo transmitir una doctrina y luego yo hacer lo contrario. Tenemos que ser muy congruentes y pensar que siempre estamos siendo observados. Luego el líder tiene que matarse, y escucharme bien, matarse por intentar dotar de los recursos necesarios a su equipo. Y hasta ahora, los estilos de liderazgo antiguos, el líder era una pared maestra para decir no hay dinero. Y cuando no hay dinero, pues entonces no hay esfuerzo. Si yo intento hacer mi trabajo y tú no me dotas de los recursos que necesito, al menos arguméntame que te estás esforzando para hacerlo y que de momento no podemos hacerlo, pero que vamos en camino, porque si no yo dejo de empujar. Luego el líder tiene que tener mucha inteligencia emocional, porque es el que sostiene emocionalmente a su equipo. Si yo soy un pico de sierra emocional, mi equipo no va a confiar en mí, porque mi estado emocional va a depender de cómo me vaya la vida, y eso no puede ser. Tenemos que ser súper estables emocionalmente y tenemos que entrenarlo, eso se entrena. Y luego tenemos que empatizar muchísimo con las personas de nuestro equipo, porque detrás de una mesa de ordenador, los líderes que solemos tener un estilo, o sea, solemos tener una personalidad muy directiva, muy enfocada en los objetivos, se nos olvida que los que están detrás de esos objetivos son personas, con familias, con vidas, con dificultades, con problemas para desarrollar a cabo lo que nosotros hemos diseñado en la pantalla de un ordenador, pero luego hay que llevarlo a la máquina, luego hay que llevarlo al campo de batalla. Si tú no escuchas a tu equipo y no empatizas con lo que tu equipo está viviendo, es imposible que estén implicados en tu proyecto. Estos son las soft skills que tiene que entrenar un líder que quiera realmente tener un estilo de liderazgo inspirador. Y por último, ahora sí, el líder tiene que hacer un trabajo personal brutal para mantener su salud mental, porque si no tiene salud mental, el equipo no confía en él. Y en esto es una persona que se cuida con muchísima coherencia y que además se le nota que se cuida y lo transmite, que entrena su cuerpo y su mente, ¿vale? Porque el cuerpo ya tenemos mucha doctrina de entrenamiento, pero la mente todavía hay mucha gente que se resiste a entrenarla y es una parte importantísima para poder mantener el equilibrio, que descansa lo suficiente y que disfruta de su vida personal, porque eso es
eso genera cultura en nuestros equipos. Y si nosotros transmitimos que esto lo llevamos a cabo a pesar de ser líderes, nuestras personas, las que dependen de nosotros en nuestros equipos, van a pensar que además de trabajar duro, van a poder disfrutar de su vida, van a poder tener salud, van a poder descansar, porque si el líder lo hace, que es el que tiene la máxima responsabilidad, si hay equidad en la empresa, ellos también van a poder hacerlo. Bien, pues a modo bastante rápido, esto es lo que os quería contar en esta pequeña píldora, pero que creo que es muy interesante y que es un nuevo paradigma que se abre, de verdad, se abre definitivamente para que las empresas encontremos ya de una vez cómo implicar a nuestros equipos, cómo meter talento joven, cómo mantener a ese talento joven y que es posible, que depende de nosotros. La buena noticia es que depende de nosotros. Por favor, poneos a trabajar, poneos a formaros, entrenaros. Os comento, yo estoy empezando la formación de bombero a líder, una formación específica para trabajar en esto. Si a alguien le interesa, es verdad que la primera edición empieza ya muy pronto, empieza pasado mañana, ¿vale? Es una formación que dura 30 horas. De momento es presencial y es en Murcia, pero bueno, con el tiempo se sacará también alguna online para gente que sea de fuera de Murcia. Si alguno de verdad estáis interesados, pedidme información, os la mando, pero creo que es súper interesante que trabajemos en una formación donde hagamos un plan de acción en aquello que ya encontremos que nosotros podemos hacer cambios. De verdad, pequeños cambios en este sentido tienen un impacto gigantesco en nuestros equipos y lo vais a experimentar. Entonces, para llevaros hoy, que no os llevéis un efecto montaña, de todo aquello que os ha resonado, poner algo en marcha, algo pequeñito. Siempre se empieza por algo pequeñito. Cuando veas el efecto, da el siguiente paso. He grabado esta charla, la voy a colgar en LinkedIn, la voy a colgar en redes Perfecto. para que la tengáis disponible y podáis verla las veces que necesitéis, para que tengáis la presentación, ¿vale? No tengo ningún problema. Y cualquier duda que tengáis, me podéis escribir a través de los canales que tenemos. Ahí tenéis mi teléfono móvil, con lo cual me podéis escribir hasta por WhatsApp, en mi teléfono personal. No tengo ningún problema en contestaros las dudas que necesitéis. Así es que si tenemos muy poco tiempo, pero si alguien quiere hacer alguna pregunta, podéis abrir el micrófono y podéis decir lo que queráis. Hola. Hola, muy buenas. Muy buena. Muchísimas gracias por todo, porque ha sido muy, muy interesante. Y sí, quería preguntarte, por ejemplo, estaba reflexionando sobre la empatía. Sí, En sentido, ¿cuál es el límite que el líder tiene que tener para luego no sufrir al momento de toma de decisión? claro. Nosotros tenemos que empatizar con nuestros equipos para no deshumanizarnos, para no tener una visión deshumanizada a la hora de exigir, ¿vale? Porque a veces, como los líderes, como os decía, tendemos a estar muy focalizados en los objetivos y se nos puede olvidar, estamos cegados por los objetivos, se nos puede olvidar que las personas tienen situaciones personales difíciles. Entonces, esa empatía va un poco en el sentido ese de a veces no podemos exigir lo que queremos, a veces no podemos bueno, pues tener una visión focalizada solo en los objetivos y tendremos que aflojar un poco o que escuchar a nuestros empleados cuando queramos poner algo en marcha y ellos crean que es inviable. Tendremos que empatizar, incluso tendremos que bajarnos a tierra e irnos con ellos que nos cuenten qué pasa, porque es inviable. Pero es cierto que no somos almas de la caridad. Si yo tengo un trabajador que detecto, que tengo en los sistemas, en los procedimientos que desarrollamos, y yo lo veo también en el curso de liderazgo a líder, doy unos parámetros donde podemos evaluar cuando un trabajador tengo que decidir que mi empresa no es su sitio y tengo que desprenderme de él. Exactamente. Y sí puedo conocer sus circunstancias personales, pero si no es su sitio, es que él va a estar sufriendo permanentemente y a mí me va a estar haciendo daño permanentemente. Entonces tendré que argumentar ese despido. Primero tendré que darle una oportunidad, decirle claramente, esto es lo que se espera de ti, esto es lo que esta es tu evaluación del desempeño y de momento no lo estás consiguiendo. Y darle unos parámetros para que intente corregir. Pero si bien por capacidad o por actitud no lo corrige, tendremos que invitarlo a marcharse de la empresa, argumentándolo muy bien. Los despidos hay que hacerlos con elegancia, con delicadeza, pero sobre todo dando el argumento para que a la persona que despide se vaya convencida de que efectivamente ese no era su sitio.
Y no es bueno Así, que cargarnos de dramas personales. Quiero decir, al final esto es empresa. Es como cuando se te va a ti un trabajador. Cuando se te va un trabajador, también te duele si es un trabajador bueno. Pero estos son exacto. negocios. Si al trabajador le conviene irse, pues se va a ir. Estos son negocios, ¿eh? Sí, pues totalmente. Muchísimas gracias, Silvia, Muchas gracias, Emanuel. de verdad. ¿Alguien tiene alguna pregunta más? Vale, Si perfecto. yo puedo aprovechar, te hago la última rápido. Pues sí, hazla tú. Si nadie se atreve, Perdón. hazla tú. Cuando se habla de un líder positivo, de un buen líder, también hay características de líder diferentes que sean positivas. ¿Cuán Sí. hay que ajustar o intentar ajustar o seleccionar el equipo según el líder que hay o el líder que se tiene siempre que ajustar el equipo? Mira, depende de la situación. Cuando tenemos exceso de demanda de trabajo, podemos elegir. Pero ahora mismo estamos en una Exacto. situación donde tenemos carencia de trabajadores. Ahora en las entrevistas de trabajo, la empresa no elige al trabajador, es el trabajador el que elige a la empresa prácticamente, en muchos sectores, ¿vale? Salvo en puestos muy, muy, muy altos. Entonces, incluso en esos puestos altos también pasa esta coyuntura. Entonces, como estamos en esas circunstancias, hay cuatro estilos de liderazgo en función de la personalidad, ¿vale? Que aquí no ha dado tiempo a verlo, se ve en Sí, el curso más en profundidad. En esos cuatro estilos de liderazgo naturales que tenemos como seres humanos, en todos hay una serie de fortalezas y una serie de debilidades. Lo interesante es conocer tu estilo de liderazgo, conocer tus debilidades y entrenarte en mejorarlas. Entonces eres un líder más completo. Pero no hay que eliminar líderes por su personalidad. Ningún estilo es el perfecto. Hay cuatro estilos y cada uno tiene fortalezas, pero tiene exactamente. debilidades. Lo interesante es conocer esas debilidades y reajustarlas. Trabajar en ellas. Por última vez, muchísimas gracias. Nada, muchas gracias a ti, Manuel, por las preguntas muy interesantes. Bueno, pues lo dejamos aquí para no alargar el tiempo prometido. Y nada, pues cualquier cosa quedo a vuestra disposición. Muchas gracias por haberos conectado, un placer. Y nada, pues nos veremos más adelante. Que tengáis muy buena tarde todos. Un placer, buenas tardes. Gracias.